Buen día, hermanos, que las bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a compartir un breve estudio que lleva por título La nueva teología y el don profético manifestado en Elena G. de White. Este estudio es parte de una serie acerca de la nueva teología en la organización adventista. En esta serie vamos a desarrollar los siguientes temas: la nueva teología y la naturaleza humana de Cristo. Dicho estudio ya lo hemos grabado y se encuentra disponible en YouTube. El otro tema es el que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, que como ya les mencioné, lleva por título La nueva teología y el don profético manifestado en Elena G. de White. Y en los próximos días vamos a estar desarrollando los siguientes temas: la nueva teología y la doctrina bíblica del santuario celestial. En este estudio vamos a ver cómo la nueva teología, lamentablemente, niega la existencia de un santuario literal en el cielo, o algunos más conservadores, entre comillas, aceptan un santuario literal en el cielo, pero niegan la existencia de dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, enseñan que solamente existe un departamento. Esto, por supuesto, tiene implicaciones muy serias que vamos a estar viendo a su momento. Otro tema es la nueva teología y la semana de la creación. Vamos a estudiar cómo algunos teólogos de la organización enseñan que hay una brecha de millones de años entre Génesis 1.1 y 1.3. También vamos a compartir con ustedes otro tema titulado La nueva teología y la doctrina bíblica de la perfección del carácter. En ese estudio vamos a considerar cómo la nueva teología enseña que vamos a dejar de pecar hasta la segunda venida de Cristo. Y también vamos a ver cómo algunos proponentes de la nueva teología enseñan que aún los 144,000 ya sellados pecarán. Esto es sorprendente y muy triste a la vez. Otro de los temas a desarrollar es el que lleva por título La nueva teología y las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis. Acá estudiaremos cómo algunos teólogos se han alejado de la interpretación adventista de algunas profecías apocalípticas, como por ejemplo de la interpretación historicista de las trompetas, de algunas secciones de Daniel 11 y algunas otras más que estaremos compartiendo con ustedes a su debido momento. Esos son algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en los próximos días, si el Señor nos concede vida. Antes de iniciar con el tema que vamos a compartir el día de hoy, quisiera hacer algunas aclaraciones. Número 1. Los cambios o alteraciones en la doctrina que estaremos presentando en los temas ya mencionados han sido hechos por la organización adventista, nunca por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, consideramos que la organización o corporación adventista no es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ambas entidades son totalmente diferentes. Comprender esta diferencia es de suma importancia. 2. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la Iglesia del Señor. Sus doctrinas se mantienen y se mantendrán puras hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Los cambios doctrinales que se han dado en la organización adventista no representan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y 3. El único objetivo de estos estudios es presentar lo que concebimos como la verdad
y señalar como falsa la nueva teología. En varias ocasiones hemos citado o vamos a citar algunos materiales y hemos compartido o vamos a compartir el nombre del autor. Con esto, hermanos, no es mi propósito atacar a los autores citados. No hay absolutamente nada personal en contra de ellos. A todos, sin excepción alguna, les tengo mucho respeto y consideración. Con estas aclaraciones en mente, iniciemos con el estudio de esta ocasión. En algunas publicaciones de la Organización Adventista encontramos la enseñanza que Elena G. de White no está en la misma categoría de los profetas canónicos, o que sus escritos no tienen la misma autoridad que las Escrituras. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, publicado en 1957. En la sección número 3, que lleva por título Preguntas sobre la relación entre los escritos de Elena G. de White y la Biblia, se encuentran las siguientes preguntas. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena G. de White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? ¿La sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? En las páginas 84 y 85 responden lo siguiente. Jamás hemos considerado que Elena G. de White esté en la misma categoría que los escritores del canon bíblico. Sin embargo, aparte de los autores escogidos de los libros canónicos de la Biblia, Dios usó una línea de profetas o mensajeros contemporáneos de los escritores de los dos testamentos, cuyos pronunciamientos nunca formaron parte del canon de la Sagrada Escritura. Estos profetas o mensajeros fueron llamados por Dios para dar aliento, consejo y admonición al antiguo pueblo de Dios. Entre los tales había figuras como Natán, Gad, Emán, Asaf, Semaías, Azarías, Eliezer, Ahías, Ido y Obed en el Antiguo Testamento, y Simeón, Juan el Bautista, Agabo o Ágabo y Silas en el Nuevo. La línea incluyó también a mujeres. Así, en la antigüedad encontramos a profetisas como Miriam o María, Débora y Hulda. En la época de Cristo estuvo Ana y poco después las 4 hijas de Felipe que profetizaban. Hechos 21:9. Debería reconocerse que los mensajes que se transmitieron mediante estos profetas procedían del mismo Dios que habló a través de los profetas, cuyos escritos fueron incluidos más tarde en el canon sagrado. Consideramos que Elena G. de White está precisamente en esta última categoría de mensajeros. Como podemos ver, la Nueva Teología presenta claramente que Elena G. de White no está en la misma categoría que los escritores del canon bíblico, sino que está en la categoría de profetas no canónicos. No podemos pasar por alto el contexto histórico de esta declaración. Recordemos que nace como producto de un diálogo entre representantes de la organización adventista y 2 teólogos evangélicos que consideraban a los adventistas del séptimo día como una secta pseudocristiana. Estos últimos elaboraron 40 preguntas de temas controversiales entre evangélicos y adventistas para que estas preguntas fueran respondidas por estos últimos, por los adventistas, con el fin de saber, con base en las respuestas, si debían seguir tratando a los adventistas como secta o como hermanos del cuerpo de Cristo. Quien conoce un poco de historia denominacional sabe cómo terminaron esos diálogos. Los representantes de la organización adventista
cedieron terreno al enemigo por la presión ejercida por los evangélicos. Doctrinas distintivas de nuestra iglesia fueron alteradas por algunos dirigentes con el fin de acomodarse a la teología evangélica. El resultado fue desastroso y doloroso, tanto que hoy por hoy, 64 años después, las heridas teológicas causadas por esos diálogos no han podido ser sanadas, sino más bien todo lo contrario. La llaga cada día va empeorando y la apostasía de la organización va en aumento. La doctrina acerca del don profético manifestado en Elena G. de White lamentablemente fue tema de discusión en las reuniones con los evangélicos. Lo lamentable no fue que se discutiera acerca de ese punto doctrinal, sino más bien que se rebajara el ministerio profético de Elena G. de White con el fin de agradar a los evangélicos y no seguir siendo considerados como secta. Bajo la perspectiva de Preguntas sobre Doctrina, el cual es un libro representativo de la organización adventista, Elena G. de White no tiene la misma autoridad que los profetas canónicos. Sus escritos están a un nivel inferior que los escritos de Pablo o de Juan, por mencionar solo algunos. Este concepto, por supuesto, es ajeno a lo que presenta las Sagradas Escrituras, ya que no encontramos en ellas diferentes grados de profetas en cuanto a autoridad se refiere. Sin embargo, no desconociendo ese aspecto tan básico de la teología cristiana, los representantes de la nueva teología apostaron por agradar al mundo evangélico antes que agradar a Dios y hacer de la Biblia su única regla de fe. La misma teología que presenta preguntas sobre doctrina en relación con el don profético la encontramos en un artículo introductorio del libro Elena G. de White, Cartas y Manuscritos, tomo 1, titulado ¿Cómo interpretar las cartas y los manuscritos de Elena G. de White? El doctor Alberto Tim, en la página 36, hace notar lo siguiente. En cuanto a la autoridad de los escritos proféticos de Elena G. de White, los adventistas del séptimo día han entendido que tiene la misma autoridad que tuvieron los escritos de los profetas no canónicos en su época. Aunque el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas bíblicos fue el que la inspiró a ella, su ministerio difiere en relación con su propósito y alcance. Con este ejemplo se puede ver cómo la nueva teología rebaja sutilmente la autoridad de Elena G. de White al afirmar que ella tiene la misma autoridad de los profetas no canónicos. Si esta no es la intención de rebajar la autoridad de la hermana White, ¿por qué entonces no se deja de lado tanta ambigüedad y se afirma sin ningún tipo de gimnasia teológica que Elena G. de White tiene la misma autoridad que tienen los escritos de los profetas canónicos? ¿Por qué no se dice que su autoridad es la misma que la de Pablo, Juan o Ezequiel? ¿Cuál es el motivo de tanta ambigüedad? Consideremos ahora lo que presenta el libro titulado ¿Por qué creemos en Elena G. de White y el don profético? Una perspectiva histórica y bíblica, bajo la coordinación del doctor Dennis Fortin, el doctor Abner F. Hernández y el doctor David Ciaraba. En el primer capítulo, titulado El ministerio de Elena G. de White en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el doctor Dennis Fortin, en las páginas 27 y 28, indica lo siguiente. Los adventistas han afirmado que, aunque el ministerio y las obras de Elena G. de White se valoran como dones genuinos del Espíritu, su autoridad se considera secundaria a la Biblia. Los adventistas ven una similitud entre el ministerio de profetas no canónicos y el de Elena G. de White.
La Biblia describe la obra de muchos profetas que no escribieron alguna porción de la Biblia. Enoc, Gad, Natán, Hulda e incluso Juan el Bautista son profetas no canónicos. Aunque el Espíritu Santo fortaleció profetas genuinos para ministrar a Israel durante un periodo particular de tiempo, no escribieron alguna sección de la Biblia. Aún así, su ministerio es considerado genuino, válido y autoritativo. Los adventistas perciben similarmente el papel y el ministerio de Elena G. de White. Su ministerio se considera un don espiritual para la iglesia en los últimos días, para proveer guía para los adventistas en el cumplimiento de su misión y ayudar a preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. Sus obras, entonces, son secundarios a la Biblia. En el capítulo 7 de la misma obra, en las páginas 150 y 151, el doctor Jerry Mon y el doctor Abner Hernández expresan lo siguiente: el movimiento adventista comenzó a principios de 1830 como un redescubrimiento interdenominacional de la doctrina del segundo advenimiento premilenial de Cristo. La desilusión de la expectativa de que Cristo retornaría por su pueblo en 1844 escindió el movimiento, pero motivó el estudio adicional de las Escrituras que llevó a la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863. Una influencia importante en el desarrollo de la Iglesia Adventista y su sistema de creencias fue el don profético que ejerció Elena G. de White, 1827 a 1915. Los adventistas encuentran notables similitudes entre sus visiones y enseñanzas y las visiones y enseñanzas de los profetas bíblicos. Mientras sostienen que ella no fue un profeta canónico y que sus obras no portan el mismo nivel de autoridad que las Escrituras, creen que ella recibió revelación especial por inspiración del Espíritu Santo. Ella frecuentemente confirmó el ideal de que somos reformadores y consideró el movimiento adventista como una continuación de la reforma que llevaron a cabo Martín Lutero, Juan Calvino, Jacobo Arminio y John Wesley. De acuerdo con lo que acabamos de leer, vemos cómo, según la Nueva Teología, los escritos de Elena G. de White, 1. Son secundarios a la Biblia. 2. No portan el mismo nivel de autoridad que las Escrituras. Y 3. Su autoridad se considera secundaria a la Biblia. Esta nueva teología se topa con un enorme desafío, y es que no existe base bíblica para sustentar sus puntos de vista. En esta ocasión no nos toca a nosotros presentar las bases bíblicas que indican que no hay grados o niveles de autoridad entre los profetas. El desafío es para los proponentes de la nueva teología. Ellos son los que deben demostrar con la Biblia que hay grados de autoridad entre los profetas. Esto debido a que la Biblia es clara en que la autoridad del profeta deriva de Dios. Por lo tanto, si una persona es escogida por Dios para ser profeta, tiene la autoridad misma de Dios porque el profeta presenta lo que Dios le ha revelado. Por lo tanto, dicha revelación no se puede catalogar como de segundo nivel, ya que la fuente de su mensaje sigue siendo Dios, y lo que Dios dice no tiene grados de autoridad. La nueva teología pretende que nosotros creamos que hay cosas que Dios dice que se pueden tomar como algo secundario en relación con otras revelaciones que Él mismo ha dado a conocer. Tal concepto, con todo respeto, es absurdo. El doctor Eckhart Müller, en un capítulo titulado La voz profética del Nuevo Testamento, del libro El don de profecía en las Escrituras y en la historia, en la página 78, señala acertadamente lo siguiente:
Algunos profetas comunicaron únicamente mensajes orales, mientras que otros también dejaron tras de sí material escrito. Parte del material escrito se convirtió en los libros del Antiguo Testamento y, por lo tanto, parte del canon bíblico. Otros mensajes no. Si no se producían la inscripturación ni la canonización, la fiabilidad del mensaje profético no se veía afectada y el profeta no quedaba relegado como un profeta de segunda. La fuente del mensaje seguía siendo Dios. Consideramos que lo que presenta el doctor Eckhart Müller es correcto. El hecho de que un profeta no sea canónico, esto no lo sitúa en un segundo plano de autoridad. Aplicando este principio, entonces podríamos decir que el hecho de que Elena G. de White no sea profeta canónico, esto no la relega como profeta de segunda, tal y como lo presenta la Nueva Teología. Lamentablemente, en la página 545 del mismo libro recién citado, encontramos un concepto que contradice lo que expresa el Dr. Müller. En un apéndice que se titula La inspiración y la autoridad de los escritos de Elena G. de White, en donde se presenta una declaración de creencias fundamentales aprobada por la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Dallas en abril de 1980, al final de dicho apéndice, luego de presentar algunas afirmaciones y negaciones sobre el don de profecía manifestado en Elena G. de White, expresan lo siguiente: concluimos que una correcta interpretación de la inspiración y la autoridad de los escritos de Elena G. de White evitará dos extremos. Uno, considerar que estos escritos actúen a un nivel canónico idéntico al de las Escrituras. O dos, considerarlos como literatura cristiana ordinaria. El primer punto de la declaración anterior es al que quisiera referirme. Olvidémonos por un momento del nombre Elena G. de White y pensemos en cualquier otro profeta no canónico. Por ejemplo, el profeta Natán. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, verso 29, leemos lo siguiente: los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Según leemos, el profeta Natán escribió algunas crónicas del rey David, las cuales no forman parte del canon bíblico. Nosotros desconocemos el contenido de esas narraciones del profeta Natán, pero el escritor del libro de Crónicas sí las conocía. Imaginamos que muchas otras personas llegaron a conocer esos escritos. Les invito por un momento a que consideremos la autoridad de las crónicas del profeta Natán. ¿Estaban a un nivel inferior de autoridad que los escritos de Moisés? ¿Era válido que algún israelita de los tiempos del Antiguo Testamento expresara que las crónicas del profeta Natán eran inferiores en cuanto a autoridad se refiere que el libro de Levítico o Números? Supongamos por un momento que esas crónicas del profeta Natán salen a la luz por algún descubrimiento arqueológico y que después de muchas investigaciones se llega a la conclusión que, en definitiva, sin ninguna duda, son las crónicas de Natán que se menciona en el libro de Crónicas. ¿Cómo consideraríamos dicho libro? ¿Qué dice la Biblia sobre el trato que se le debe dar a un escrito inspirado? ¿Tendría algún teólogo conservador, entre comillas, la osadía de expresar que dichos escritos no portan el mismo nivel de autoridad que las Escrituras? ¿Sería alguien que profesa la fe adventista
tan atrevido como para expresar que una correcta interpretación de la inspiración y la autoridad de los escritos del profeta Natán evitará el extremo de considerar que estos escritos actúen a un nivel canónico idéntico al de las Escrituras? Imagino, quizás ingenuamente, que ningún profeso adventista se atrevería a expresar públicamente que las crónicas del profeta Natán son inferiores que algún otro libro del canon bíblico, por la sencilla razón de que todo estudiante de las Escrituras sabe que no hay grados de autoridad entre los profetas. Si se sabe eso, que es tan básico, ¿por qué entonces se atreven a decir que los escritos de Elena G. de White no están al mismo nivel de autoridad que las Escrituras? Si están convencidos, o aparentemente eso es lo que dan a entender en relación a que Elena G. de White fue una verdadera profeta, ¿por qué insisten en que sus escritos no tienen la misma autoridad que los escritos de Pablo o Pedro? El doctor Gerald Fand, en su libro El don de profecía, el lugar de Elena G. de White en la iglesia remanente, en la página 87, cita la declaración aprobada por la Asociación General en 1980, en donde afirman que una comprensión correcta de la inspiración y la autoridad de los escritos de Elena G. de White evitará dos extremos. Uno, leer esos escritos como actuando a un nivel canónico igual al de las Escrituras, etc. Aunque el doctor Fand está de acuerdo con dicha afirmación, en unas páginas más atrás, en la 84 y 85, escribe algunos puntos muy importantes que vale la pena considerar. Lo que vamos a leer a continuación revela una clara contradicción en el mismo libro del Dr. Fand, pero eso no impide que reconozcamos que su aporte es muy valioso para nuestro estudio. Este dice así: la palabra profética tiene autoridad porque Dios le da su autoridad. Moisés sabía que él estaba autorizado para hablar en lugar de Dios. Isaías lo sabía, Pablo y Pedro lo sabían, y el pueblo de Dios los aceptaba como mensajeros de Dios. En la Biblia encontramos profetas canónicos tales como Moisés y Jeremías, profetas cuyos escritos llegaron a ser parte del canon bíblico, los libros que componen la Biblia. Las Escrituras también nos hablan de profetas tales como Natán, Ahías e Ido, profetas cuyos libros, aunque inspirados, no llegaron a ser parte del canon bíblico. Ellos son llamados profetas no canónicos. No sabemos por qué Dios seleccionó algunos libros escritos por profetas inspirados para estar en la Biblia y dejó a otros afuera que profetas igualmente inspirados habían escrito. Obviamente, Él sabía qué necesitaría la humanidad para comprender el plan de salvación. Lo que dijeron y escribieron los profetas no canónicos tenía la misma autoridad para el pueblo de su tiempo como los libros de Moisés y de Isaías. Por ejemplo, después del pecado de David con Betsabé, el profeta Natán le llevó un mensaje de Dios. Ahora, la Biblia del tiempo de David era la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Natán no había escrito nada que estuviera en la Biblia, pero ni por un momento David dudó de la autoridad de Natán. Él sabía, nos sigue diciendo el Dr. Fand, que Natán era un profeta y que la palabra de Natán tenía autoridad para él. Ver segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 7 al 14. La autoridad de un profeta está basada en su inspiración, y la autoridad de los escritos del profeta están basados sobre su inspiración, no sobre su lugar en el canon. Y el Dr. Fand sigue diciendo: desde los tiempos de Juan el Revelador, el canon bíblico ha sido cerrado, y ningún otro libro inspirado puede añadirse a él. Si los arqueólogos encontraran hoy el libro de Natán, no sería añadido al canon, sino que permanecería como un libro inspirado fuera del canon. Y las declaraciones teológicas que contuviera seguirían siendo declaraciones inspiradas y dotadas de autoridad, aunque están fuera del canon. El canon, nos dice el Dr. Fand,
es sencillamente la colección de libros que se reunieron bajo la conducción de Dios como la regla de fe y práctica para el pueblo de Dios. El canon es la norma por la cual todo lo demás debe medirse. Contiene todo lo que una persona necesita saber para ser salvo. El apóstol Pablo escribió varias cartas inspiradas que se perdieron. Por ejemplo, su carta a los laodicenses, ver Colosenses 4:16, y la carta que él escribió a los corintios antes de escribir lo que conocemos como Primera a los Corintios, ver Primera a los Corintios 5:9. Si alguien encontrara estas cartas hoy, no llegarían a ser parte de la Biblia, sino permanecerían como cartas inspiradas fuera del canon. Como se puede apreciar, el Dr. Fan presenta claramente lo que hasta aquí hemos compartido con ustedes, que la autoridad de Elena G. de White, de Natán o de Ahías no es secundaria o inferior a la autoridad de los profetas canónicos. Aprovecho para invitar de manera muy respetuosa para que los proponentes de la nueva teología en relación con el don profético presenten las bases bíblicas que sustentan lo que afirman, a saber, que los profetas no canónicos no están al mismo nivel de autoridad que los profetas canónicos.